Acelerando Empresas, episodio 311. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un verdadero placer acompañarte hoy, lunes 26 de agosto, en este episodio número 311, en el que hablamos con José Manuel Bautista, un gran experto en el tema educativo en España y bueno, a nivel internacional, en particular en Latinoamérica. Y con él trataremos hoy el controvertido mundo de la educación en mentalidad emprendedora, tanto en la educación primaria como en el instituto y en la universidad. Pero antes, échale un ojo a acelerandoempresas.com, donde tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos. Están muy bien, échales un vistazo porque puedes probarlo gratis una semana. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. José Manuel Bautista es profesor, escritor y emprendedor, doctor europeo en psicopedagogía y premio extraordinario de doctorado, además de, atención, doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana de Paraguay. Bueno, pues profesor titular también de la Universidad de Huelva, ha sido profesor en la Universidad de Paraguay, en Brasil, Costa Rica, impartido cursos en Austria, Italia, Turquía, Suecia, etc. Bueno, es autor de más de 25 libros en solitario y coautor de varios también, entre ellos en Los secretos del fracaso escolar, cómo hackear la mente del alumnado, el cual está escrito con un servidor como coautor, que ya conocéis, que llegó a ser número 1 en Amazon. Bueno, y disfrutamos mucho con ese libro que va no sobre emprendimiento, sobre temas educativos, que llevamos un tiempo José Manuel y yo trabajando desde hace bastante, pero bueno, que es bastante interesante, así que echadle un vistazo, lo tenéis en Amazon. Y bueno, como decía, José Manuel es un emprendedor desde joven, ha fundado un periódico, el periódico Mirena, es una revista, Saboreando, Investigalob, una red muy interesante, una empresa de asesoría y consultoría llamada Emotional Startup. Y bueno, de todo ello nos viene a hablar hoy, pero sobre todo hoy quiero que José Manuel nos hable de su experiencia con la mentalidad emprendedora en la universidad. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, amigo José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, todo muy bien, la verdad. Bueno, un placer tenerte aquí por fin, amigo. El placer es mío, la verdad que sí. La verdad es que, yo llevo muchos años con José Manuel, con muchos proyectos, con muchas ideas y demás. Y bueno, es verdad que es una persona muy ocupada. Hemos tenido difícil quedar y al final, tenemos hoy un ratito para poder hablar de esto del emprendimiento y la educación. Yo no diría la universidad, ni el instituto, ni la educación primaria, sino la educación en general. Si quieres, comenzamos un poco por la situación actual. ¿Cómo ves tú, José Manuel, el panorama actual del emprendimiento en la educación? Sí, bueno, en primer lugar, a mí, desde luego, hablar de algo tan amplio es un poco complejo, ¿no? Tener todos los datos sobre cuál es la situación entre la relación en el emprendimiento, la relación entre emprendimiento y educación a nivel nacional o incluso internacional, daría para mucho, ¿no? El balance que hago a nivel internacional es que vamos dando pasitos y que desde luego ahí, podríamos decir, ¿no? Es una palabra que en el mundo del emprendimiento gusta muy bien y que yo le doy un sentido más amplio, que es la palabra ecosistema, ¿no? El ecosistema emprendedor en los ámbitos educativos, hay zonas en el mundo donde se hacen muchas cosas y en España no se hacen tantas, ¿no? Ya si nos centramos en el panorama nacional, yo creo que tenemos, y esto es conocido por aquellos profesionales del ámbito educativo y por los que están fuera tal vez no, nuestro sistema educativo se basa en el logro de una serie de objetivos y aprendizaje de una serie de contenidos, ¿de acuerdo? Pero también, aunque yo suelo llamar que son las hermanitas de los pobres del sistema, en 7 competencias que tanto en primaria como en secundaria los alumnos, el alumnado debe aprender, debe lograr, ¿de acuerdo?, al finalizar su etapa de escolarización obligatoria, ¿de acuerdo? 7 que coinciden tanto en primaria como en secundaria. Una de ellas, incluso, es la capacidad emprendedora, se habla del espíritu y de la cultura emprendedora. Bueno, esas competencias distan mucho la realidad de lo que pasa en teoría, ¿no? De lo que leemos en la teoría a la realidad, hay un salto muy amplio, ¿no? Entonces yo diría, resumiendo, y para finalizar un poco este punto, es que lo tenemos sobre el papel, pero sobre la práctica o el logro que tenemos en distintos lugares del país, depende de las iniciativas particulares más que de lo que estamos consiguiendo a nivel general, porque tengamos una ley muy potente o no. Es decir, el logro es pobre porque faltan muchas más experiencias, faltan más ecosistemas educativos emprendedores y falta más gente viendo este tema como importante para que, tengamos ganas de
pues de tener, en fin, de generar ideas que aporten valor, de resolver problemas, en fin, innovar, etcétera, y todo eso tiene que ver con la cultura emprendedora. O sea, que tenemos mucho que mejorar todavía. ¿Y en las universidades? Las universidades participan de este tono que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que las universidades podíamos casi decir que el problema, vamos a llamarle así, y lo tomo entre comillas, el delito, ¿de acuerdo? Y lo tomo entre comillas, evidentemente es una metáfora, es todavía mayor, en el sentido de que, bueno, la universidad se basa en una serie de elementos, ¿no? Fundamentalmente en que porque además tenemos ese mismo concepto de competencias desde hace muchos años, por lo menos desde el año 2000, forma parte de la naturaleza de la universidad moderna que tenemos hoy, y es el concepto de competencia. Entonces, por el mero hecho de estar en la universidad, debemos tener una serie de competencias transversales, todas las mismas, independientemente de lo que estudiemos, y luego unas competencias específicas en función de lo que estudiemos. O sea, el médico es médico, o el maestro, o el biólogo, que tiene la competencia específica de esta a nivel profesional. Pero luego hay una serie de competencias transversales que todos deberíamos tener por el mero hecho de pasar por la universidad. Y ahí es donde hicimos una lectura en teoría y no hemos sabido cumplir en la práctica. En fin, voy ahora a aterrizar para que esto se entienda bien. Todo el mundo, por el mero hecho de estar en la universidad, debería ser emprendedor, debería generar ideas que aportaran valor, debería saber resolver problemas, debería tener un conocimiento profundo de lo que significan las tecnologías de la información y comunicación, debería saber hacer uso de los lenguajes extranjeros o de otro tipo, etcétera. Y, sin embargo, hay grandes defectos en este sentido. Es más, y pongo un ejemplo, yo estoy en el ámbito de la educación, de la pedagogía, etcétera. Si un maestro no puede aprobar una oposición, carece en muchas ocasiones de conocimientos suficientes pues, para montarse por su propia cuenta. Pues porque no sabe lo que es un plan financiero, no sabe lo que es un modelo de negocio, no sabe lo que es un plan de negocio, no sabe lo que son los números, y entonces es muy, muy difícil que pueda emprender por su cuenta porque nadie se lo enseñó. Aunque sí dijeron previamente, desde el punto de vista teórico, que alguien podría enseñar todo eso. Y ahí es donde yo veo un gap bastante importante. Desde luego, yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia con algún profesor, una profesora, no sé si en el colegio o en el instituto, en la universidad, que nos ha inspirado a emprender, o nos ha inspirado al menos a hacer proyectos por nuestra cuenta, innovar ya, a emprender como en el sentido ámbito, porque sabes que está el emprendimiento, el intraemprendimiento también dentro de una empresa. Totalmente. Pero bueno, el hecho de ser creativo, el poder dar el paso adelante, ese tipo de cuestiones que incluso pues no son tanto técnicas, sino casi son más bien emocionales, ¿no? Y pues bueno, si hemos tenido esa suerte de alguien que nos inspire de esa manera, yo lo tuve, por ejemplo, pues bueno, es fantástico, ¿no? Esto te cambia probablemente por dentro para toda la vida. Pero si no lo hemos tenido, igual no la podemos, digamos, disfrutar, no podemos evolucionar en ese aspecto. Es el problema que mencionas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Claro que sí, porque al final no se trata tanto de la anécdota de tener un profesor que pasó por tu vida, profesor o profesora, que pasó por tu vida y te inspiró a ser de una forma determinada, y todos podemos contar casos en este sentido, ¿verdad? Todos recordamos a alguien que nos inspiró y que hoy de alguna manera pues hemos sabido seguir sus pasos o nos despertó no sé qué cosa. Pero aquí de lo que se trata es de que no un profesor o profesora inspire, sino de que la propia universidad, el propio sistema educativo se convierta en inspirador de personas nuevas, personas que sean capaces de romper con lo anterior y resolver los problemas de una manera novedosa y nueva. Y esto es realmente lo que no tenemos. O sea, tenemos casos aislados los que queramos contar. O sea, todo el mundo podría contar anécdotas de todo tipo. Pero se trata de que el sistema en sí mismo sea inspirador, ¿no? Y esto, pues hay muchas universidades que se preocupan por el tema. Yo de verdad que he recorrido una buena parte del mundo y es un tema muy, muy bonito que ojalá todo el mundo pudiera tener, donde se recibe más que se aporta, ¿no? He podido ver cómo hay instituciones porque las personas que las dirigen están en esta tesitura. Queremos que nuestro espacio universitario se convierta en un entorno innovador, en un entorno, o es que para ser innovador hay que ir a Stanford, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene Stanford, donde salieron estos de Google, que no tenga mi universidad? Entonces, bueno, hay una serie de elementos que podemos incorporar y efectivamente son así y se pueden trabajar. Es la cultura que se respira, es que las personas hablen un determinado lenguaje. Y todo eso se puede adoptar y se puede proyectar sobre el alumnado. Por supuesto, desde luego yo pues coincido contigo de que si depende de héroes, complicado porque claro. Bueno, tienes que tener la suerte de que te toque y además pues igual es puntualmente en un curso ya pues desde luego después ya pierdes completamente el hilo de lo que ibas haciendo, ¿no? Bueno, sí que es verdad y ahí un poco ahí tengo que decir que en ese aspecto pues yo lo estoy viviendo, ¿no? Que cada vez más, al menos la universidad está contando con profesionales de fuera que no tienen pues nada que ver con el mundo universitario, no son profesores con plaza, como por ejemplo pues, tú tienes, José Manuel, sí. Y en este caso pues yo estoy ahora colaborando con el máster de la Universidad de Sevilla de Ingeniería Informática y pues bueno, voy a contar pues este tipo de cuestiones, ¿no? Voy a contar un poco la experiencia y toda la historia. Claro, esto se está haciendo en educación primaria y en institutos, porque yo creo que no lo sé, por lo menos no lo veo.
Claro. Bueno, a ver, vuelvo a decir que a mí me faltan los datos a nivel general, ¿no? Pero lo que leo, lo que experimento, lo que conozco, etcétera, es que de forma masiva o de forma general esto no está ocurriendo. Es decir, entre otras cosas porque el gran pecado del sistema educativo, en primaria, secundaria, hablamos fundamentalmente, es que es un sistema que preparas para sí mismo, ¿no? Es para la cultura enciclopédica, para la cultura del contenido que a veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces es preparar, formar. O sea, y aquí podemos poner ejemplos de... Y es posible que esto que estoy diciendo pues esté molestando a mucha gente, ¿no? Pero bueno, no. De verdad que si tú me vas a hacer una entrevista para dejar de molestar a alguien o no, pues ya a estas alturas, ¿no? Yo me siento libre en este sentido para decir que, bueno, muchas cosas que aprendemos en todo tipo de materias, pues realmente valen para muy poco, ¿no? Y hoy hay mucha gente que lo dice, ¿no? O sea, llegan los profesionales después de muchos años de sistema educativo y tenemos que enseñarles de nuevo todo, porque realmente aquello que aprendieron en lengua, en ciencias naturales, pues no vale para nada. Tal vez también pueda ser el enfoque que se le da a todo aquello, ¿no? Utilizar los contenidos para aprender a resolver problemas de la realidad, que está relacionado en todo, o el lenguaje, no tanto para aprender listados inmensos de verbos, sino para aprender a hablar correctamente, a defender tus ideas en públicos, a no ponerte rojo cuando tienes que sugerir y hasta cambiar la idea, atravesando el premarco de la idea de tu contrario, etcétera, etcétera. Esto es un uso del lenguaje inteligente. Y esas habilidades de comunicación, pues en fin, y todos los demás contenidos no están teniendo lugar lamentablemente en primaria y secundaria. Y bueno, es pues hasta que nos demos cuenta, es posible que se estén haciendo pinitos, pues claro, pero es que de pinito en pinito nos podemos, eso que se habla del cambio de paradigma en educación, pues puede tardar 5 generaciones. Y bueno, no estarán aquí ni para escuchar el podcast, siento decirte. Está claro, está claro. Bueno, pues coincido completamente contigo, José Manuel. O sea, yo hablo de emprender, pero no de la forma estricta, sobre todo en estas edades, ¿no? No estoy diciendo que los chicos tengan que comenzar a montar empresas o a pensar en ello, ni mucho menos. Pero es que resulta que, como bien apuntas en tu respuesta, las habilidades que tiene que desarrollar pues un emprendedor están muy vinculadas a las que probablemente vayan a servir para otras muchísimas situaciones en sus vidas, ¿no? El tema de la creatividad, la solución de problemas, lo que bien decías, ¿no? El poder hacer presentaciones en público, poder hacer presentaciones incluso breves, ¿no? Sujetas a tiempo y convenciendo, ese tipo de cuestiones que son importantísimas en cualquier ámbito profesional, al menos, desde luego, se podrían quizás potenciar porque... Al menos yo no sé tú, pero yo no lo viví. A mí no se me potenciaron en estos cursos. No, sí. Bueno, en fin. Sigue siendo parecido lo que ocurre. Sí. Pues sí, yo creo que eso. Entonces está claro que hay que hacer más hincapié, pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos, digamos, hacer este cambio? Está claro que ya se ha apuntado un poco el tema del ecosistema, pero, en fin, ¿hay alguna iniciativa bueno, en fin, tienes alguna sugerencia de cómo poder conectar empresa y universidad de otra forma, o empresa e institutos, o empresa y educación primaria? Empresa me refiero, bueno, en fin, a fundaciones, a asociaciones de empresarios. Sí, exactamente. La realidad con la... Bueno, hay muchas iniciativas y muchas experiencias a lo largo de, bueno, al menos las que yo conozco, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿no? En primer lugar, yo te diría dos cosas, ¿no? Para un poco la respuesta a la pregunta, dos cuestiones, ¿no? De una manera sencilla que se entienda, ¿no? La primera es que aquí no hay que hacer nada extraordinario. O sea, aquí hay un concepto que forma parte de nuestra realidad, que es aprender haciendo, ¿de acuerdo? Learning by doing. Y así es como se aprenden simplemente las cosas. Entonces, tenemos que tener claro algo, ¿de acuerdo? Primero, el convencimiento. Ningún sistema educativo, ningún claustro de profesores va a introducir ninguna experiencia en sus aulas si ellos no están convencidos que esto sea importante. Hay que fijarse que incluso la ley no solamente lo permite, es decir, que hay que desarrollar la competencia emprendedora, sino que además pide que así sea. Luego no se cumple, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, simplemente lo que habría que hacer es estar convencidos de ello y habilitar espacios y tiempos para que eso tuviera lugar. ¿Qué podríamos habilitar en esos espacios y tiempos? Pues determinadas experiencias donde los alumnos aprendieran a resolver problemas, hicieran entrevistas en la realidad, trajeran esos conocimientos al aula de la realidad y hubiera debates sobre todo ello, se resolvieran problemas de la realidad con iniciativas de del alumnado de manera que ellos pudieran participar de esos problemas, esas soluciones, etcétera, y en un no acabar continuamente, que hubiera exposiciones en público. Hay muchas experiencias hoy día donde, bueno, se están recogiendo buena parte de estos elementos, ¿no? Y hoy hay muchos centros educativos que están diciendo, bueno, tenemos que volver a los orígenes, hay que volver a enseñar oratoria, a enseñar a hablar en público. Bueno, pues bienvenido, vamos bien, quiero decir, vamos introduciendo elementos que van más allá de la lengua clásica, del
de las matemáticas clásicas, es decir, que son las cuestiones básicas, aprender a leer y escribir correctamente, donde no solamente los elementos cognitivos, sino también los elementos emocionales y los elementos gestuales o factuales son importantes para el completo de la persona. Eso como primer punto. O sea, que es estar convencidos y empezar a desarrollar experiencias. Cuantas más mejor, y cuanto más pronto se empiece, mucho mejor en los niños. Y en segundo lugar, hay experiencias de todo tipo a nivel internacional donde hay pues fundaciones o hay empresas que se han creado para desarrollar, bueno, una serie de habilidades de este tipo, competencias, y por tanto acercar la realidad. Me estaba acordando ahora, fíjate, una de Chicago, donde incluso aquellos alumnos que no iban bien en la escuela del todo y hacía falta en ellos hackear de alguna manera su mente, ¿de acuerdo? Pues les permitían, no habiendo terminado la escolarización obligatoria, acceder a un primer año de la universidad para despertarles algo dentro que no habían tenido hasta ahora. Es como romperles el esquema interior, ¿de acuerdo? Y de esa forma, bueno, pues creaban una persona nueva, ¿no? Claro, fíjate una medida así de un país donde este tipo de cosas son posibles porque son, bueno, tienen muchas menos barreras a la innovación, mucho menos miedo a qué dirá el sistema, a qué dirá el inspector, a qué dirá... Eso lo permite, ¿no? Y lo permiten en serio, no una visita escolar a la universidad, ¿no? Es que puedan hacer el primero de la carrera que quieren hacer, o que dijeron en algún momento que quieren hacer. Y esto despertaba en ellos un interés y se volvían estudiosos, se volvían interesados por la realidad, se volvían con un estímulo interior que antes no tenían, con una motivación interna intrínseca. Entonces, es habilitar espacios, es habilitar tiempo, es empezar a desarrollar experiencias, porque al final la trayectoria de una persona es el cúmulo de experiencias que uno va viviendo, que va haciendo. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no hace, lo que no vive. Y por tanto el ecosistema, y termino, el ecosistema educativo, que yo digo, para que todo eso sea posible, pues es simplemente vivir un ecosistema emprendedor, no es simplemente llegar a ser empresario, es que un emprendedor es mucho más que un empresario. Es alguien que tiene capacidad de iniciativa, que es asertivo, que es emocionalmente estable y da un paso adelante. Y todo eso hay que enseñarlo desde pequeño, ¿no? Está claro, me estaba acordando ahora, José Manuel, de aquellos cursos que hicimos en nuestro tiempo, del método Potenta que creamos, ¿recuerdas? Qué bueno, sí, magnífico. Magnífico, sí. Y bueno, pues tuvimos experiencias magníficas con padres, con maravillosas, alumnos, espectaculares, un montón de cursos que impartimos. Y bueno, pues estaba recordando justamente uno de ellos, uno de los avanzados, porque tenemos varios tipos y tal, en el que los niños llegaban a resolver el hambre en el mundo, ¿te acuerdas? Totalmente. Experiencia que yo he continuado luego mucho en la universidad, porque aquello dio unos frutos tremendos, ¿no? Sí, muy interesante. Así. Porque hacían algo así, hacían un proceso de design thinking, después en grupos hacían equipos, después proponían más propuestas, prototipaban, pues bueno, dibujando, ¿no? Claro, está claro que era todo imaginativo, sí. Pero bueno, niños que inicialmente parecían bloqueados, que no tenían ni idea o que yo no sé qué decir, tal, o no quiero colaborar, o al final estaban emocionados y los padres después ya no te cuento. Qué bueno. Efectivamente. Pues eso, muy bueno, efectivamente es un poco lo que decías, ¿no? El learning by doing, ¿no? Y por supuesto el tema que está claro de lanzarse, ¿no? Si no probamos y simplemente lo cubrimos el expediente, como tú bien decías, porque hacemos unas fichas o hacemos un tal, pues difícilmente lo podremos hacer. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues un poco para terminar, José Manuel, pues me gustaría que, en fin, lanzaras un último mensaje de ánimo. Yo creo que quizás hemos sido un poco críticos en esta entrevista, pero creo que también se están haciendo cosas bien. Tú has visto mucha ilusión por tantos sitios donde has ido, pues no sé cuántos viajes has hecho este año, pero bueno, Latinoamérica seguro, por Europa y tal. Bueno, cuéntanos un poco, un mensaje de esperanza para estos padres nuevos, como por ejemplo yo, que quieren que sus niños al menos potencien esas habilidades. Claro. Bueno, la verdad que hemos podido ser muy críticos, pero si en algún tiempo estamos hoy es en el tiempo de la esperanza, porque hoy vivimos una oportunidad inmensa porque tenemos muchas cosas claras, muchos elementos de partida ya, bueno, pues ahí en la parrilla de partida. Entonces, tenemos hoy la gran oportunidad de introducir todos esos elementos, entre otras cosas, porque el clima cada día es más favorable. Hay muchas cohortes de profesores jóvenes que van siendo sensibles a esta realidad, ¿no? A esta cuestión. Y de la misma manera que tú, bueno, pues alguien muy formado, que está en la vida real y que te vuelves a la universidad para aportar lo mejor de ti mismo, allí te llenas de nueva energía y te vuelves, etcétera, en un camino que no tienes retorno porque estás de ida y vuelta permanentemente, pues esas iniciativas también las hay por muchos lugares y esto está empezando a dar mucho fruto, ¿no? Entonces, el mensaje final sería que los padres, bueno, cuando tengan a sus hijos delante, siempre
hablen de temas interesantes, les hagan preguntas. Cuando el niño pregunte, les respondan y le vuelvan a preguntar. En fin, es que el uso del lenguaje para este tipo de cuestiones es fundamental. Tiene que haber momentos de diálogo entre el sistema educativo y quienes forman parte de él, en sentido amplio, digo, padres, madres, profesorado y los jóvenes, y los niños, las niñas y los jóvenes, para que todo esto pueda ser posible. Entonces es aprovechar cada oportunidad para sacar una idea de lo que es, en fin, dar un fruto a la realidad, ¿no? De lo que significa, bueno, pues resolver un problema o aportar algo, o lo que tu opinión es válida, o piensas que eso es bueno o podríamos hacerlo de otra forma, en un diálogo permanente, ¿no? Esto debe ser así. Y luego, aquellas personas que a un nivel profesional pues están dentro de las aulas, que dediquen pequeños, si quieren, microtiempos, porque no hace falta nada especial, es que establezcan un diálogo permanente donde el alumnado, en fin, brille de nuevo con sus ojos, porque, en fin, buena parte del fracaso escolar está es fruto de un sistema absolutamente teórico donde los jóvenes pues no conectan con y ven que es infructuoso, que no, pero en el momento que encuentran un profesor que introduce temas de interés, que le da la vuelta al sentido de las cosas, que en vez de pedir tantas respuestas hace preguntas de otra forma, etcétera, pues conectan rápidamente los jóvenes. Entonces, bueno, vivimos un momento de gran esperanza y lo que hay que hacer es ponerse simplemente manos a la obra. Es muy difícil resolver el problema dos personas de todo el mundo, ¿no? Pero aquí no hay que mirar ese tema ahora. Aquí lo que hay que mirar es que cada uno en el entorno en el que está cree su mejor microecosistema para que todas estas cuestiones puedan darse. Entonces, ese joven que algún día será adulto le agradecerá eternamente que, en fin, que metió dentro una especie de píldora carismática que le hizo ser el adulto que, bueno, pues que va a llegar a ser, ¿no? Y tú sabes muy bien que todos aquellos que hoy tienen un puesto cuentan historias de este tipo de su pasado. Por tanto, cuanto más docentes, más papás en este sentido, mucho mejor, muchas más personas va a haber en el futuro hablando en este sentido porque encontraron referentes carismáticos que les enseñaron a pensar de manera diferente y a resolver los problemas del siglo XXII. Que de eso se trata. Totalmente, amigo. Bueno, en resumen, básicamente que si metemos esta parte de emprendimiento, de mentalidad emprendedora en la comunidad educativa, igual de paso arreglamos el fracaso escolar. Yo creo que está vinculado una cosa con la otra. O sea, no podemos, en fin, diferenciar un tema del otro. El fracaso escolar está relacionado con la manera de entender la cultura y los contenidos de la escuela. Eso está más claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad que ha sido muy interesante. Me llevaría contigo hablando horas y horas, días, semanas, meses de esto, porque ya sabes que me apasiona. Como sabes, por otro lado, que ha sido siempre. Pues sí. Y así que hemos estado toda la vida. Lo dicho, amigo. Un abrazo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Un saludo a tus oyentes. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a José Manuel por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir las notas del programa inscribiéndose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, por ejemplo, en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y nada más, que tengáis un magnífico lunes. ¡Ánimo, emprendedores!